Gloria a Dios. Una bendición estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Una dicha, una enorme bendición. Estamos en paz y en gozo. Para la gloria de Dios. Hoy queremos compartir un tema bien precioso. Pero primeramente vamos a elevar una oración para la gloria de nuestro Padre eterno. Dios Todopoderoso, Padre amado, en el nombre de Jesús, tú que redarguyes nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor, a inclinarnos delante de tu presencia y recibir esa llenura, Señor, que solo viene a través de tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias, Señor, por este día y por esta palabra, Señor, que nos guiará, nos iluminará y nos ubicará de acuerdo a lo que tú has dicho en tus sagradas escrituras. Por tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, hoy estamos aquí, porque hemos sido redarguidos, hemos sido corregidos y hemos sido instruidos en justicia por tu palabra. Que la gloria sea tuya hoy, mañana y siempre. Amén. Bendito sea Dios. Quisiera que nos demos cuenta de que este tema es un tanto delicado, un tanto difícil, dicen por ahí, porque en ocasiones nosotros vamos fabricando cierta ideología dentro de la dogmática. Dogma es lo que yo acepto de lo que la Biblia dice. Yo hago mi propia doctrina y voy trastabilando ahí y como pueda. Voy saliendo de mis dificultades teológicas, de mis dificultades de conocer a Dios, porque no he tenido a alguien que me instruya en la palabra, que me provea instrucción veraz y que me aclare algunos espacios oscuros de que por qué esta iglesia practica esto y por qué esta otra iglesia practica otras cosas. Hoy vamos a hablar del teocentrismo y el antropocentrismo, que son dos corrientes teológicas que ahí vamos a incluir a la corriente calvinista y también a la corriente arminiana, que son dos principales posturas teológicas. O eres calvinista o eres arminiano. Es que yo soy de la iglesia de Pentecostal, es que yo soy propiedad de Cristo. Hermano, de acuerdo a tus convicciones ideológicas, doctrinales, tú perteneces a una de esas dos escuelas. Decía un escritor en uno de sus comentarios, decía que todos nacemos como arminianos y en el camino nos convertimos en calvinistas. Pero vamos a explicarlo. El calvinismo es teocéntrico. La palabra teo es Dios, el centro es Dios. Amén. Teo, Dios. Y centro. Lo que ocupa la teología y el estudio. Entonces Dios es el centro. Todo lo demás gira alrededor de Dios. Dios es el centro. La corriente calvinista o los hermanos que se llaman reformados, con su teología reformada, que son calvinistas, que al final de cuentas es Biblia, nada más que interpretada de una manera metódica. Y para la gloria de Dios, los arminianos pues abrieron los ojos y muchos quisieron estudiar. El centro es Dios. Los calvinistas tienen esta base. El calvinismo es teocéntrico porque pone énfasis en la soberanía absoluta de Dios, la salvación, la elección y el destino de los seres humanos depende completamente de la voluntad divina, sin depender del libre albedrío. El libre albedrío es una filosofía que se introdujo a la teología. El libre albedrío, la gloria de Dios es el propósito final de todo. Por ejemplo, la elección incondicional.
Dios elige sin basarse en acciones humanas. Y a modo de comentario quiero hacer una introducción. Dice acá el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínense. Y esto, mi hermano, es la segunda tabla con la que descendió Moisés, porque la primera tabla ya la había quebrado porque encontró un becerro de oro. Mucho cristiano siempre levanta su becerrito de oro para andarlo adorando. Por ejemplo, a modo de un comentario introductorio, hay gente que la salvación la endiosa y empieza a adorar la salvación. No al Dios que salva, no, a la salvación. Hemos dejado de adorar a Dios, como dice acá, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y ya hiciste tu becerrito de oro, porque la salvación hay que cuidarla, si es que dice el libro de Hebreos, con temor y temblor, y etcétera, y hermano, y te crean una teología cósmica alrededor del concepto de la palabra salvación. Recuerde que mi objetivo es adorar a Dios por encima de cualquier cosa. Entonces, mi énfasis es agradar a Dios. Mi propósito es agradar a Dios. Mis objetivos son agradar a Dios. Si a Dios, dentro de todo lo que yo estoy haciendo, por querer estar bien con Él, a Él no le da la gana salvarme, gloria a Dios. Pero si a Dios le da la gana salvarme, no es por lo que yo haya hecho. Y pongo como ejemplo al ladrón que estaba clavado en la cruz. ¿Qué hizo ese ladrón? ¿Cuidó su testimonio? No, hermano, si estaba en agonía a la par de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Te vienes conmigo, porque no es por obras. Entonces mucha gente endiosa la salvación y deja de adorar, amar y servir al Dios que te salva. Entonces, mi propósito es que usted entienda que la salvación no es un tema de máxima preocupación, es el estar en comunión con Dios, la prioridad de tu vida. Nos encontramos hoy con tanta gente mentirosa, diáconos mentirosos, líderes mentirosos, pastores mentirosos, esposas de pastores mentirosos. Hay una sarta de mentirosos, y que Dios tenga misericordia. Es cierto que no es por obras, pero hermano, tu compromiso, tu caminar, tu progreso tiene que ser para Dios y agradarle a Él. ¿Usted cree que a Dios le gusta la fanfarronería? Si es que yo sé más que usted. No es que yo, es que yo tengo tantos. Hermano, si todo lo que tenemos es de Dios, entonces ¿de qué me vanaglorio? Ahora, volviendo al punto. Deje de mentir. Deje de mentir. Dejemos de engañar a los demás diciendo cosas que no son. Hable con honestidad. Hay gente, sí, es que yo te voy a invitar y mañana te paso trayendo. O yo te voy a dar. Es que, hermano, uno se queda. Y como uno ya conoce la mentira del diablo, entonces uno se queda. Si lo hace, para la gloria de Dios lo hace. Y si no lo hace, para la gloria de Dios no lo hace. Porque por toda palabra ociosa, dijo Jesucristo, vamos a dar cuentas. Qué tremendo, ¿ah? Eso es tremendo. Entonces acá vamos a hablar de los 5 puntos esenciales dentro de la teología reformada, la corriente calvinista. Punto 1, la depravación total. Punto 2, la elección incondicional. Punto 3,
la expiación limitada, o sea, Jesús murió por un grupo nada más. La gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Vamos desglosando. La depravación total, Romanos 3, del 10 al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este texto se usa para mostrar que debido al pecado, los seres humanos no tienen la capacidad de buscar a Dios por sí mismos. Estamos inhabilitados. Algo que yo utilizo como un ejemplo es que si alguien está muerto, no puede decidir. Si el muerto lo van a meter en un ataúd de madera, de pino, el muerto no puede decidir que quiere un ataúd de madera de cedro o uno hermético de metal. El muerto ya no decide. Entonces, si yo estoy muerto en mis delitos y pecados, ¿cómo voy a decidir yo salvarme? Si me encuentro en un estado de inconsciencia a consecuencia de la muerte, estoy cegado. Pero bueno, sigamos. La elección incondicional. Efesios capítulo 1, del verso 4 y 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo que cuidarme delante de Él. Yo tengo que pensar en Él. No tengo que pensar en mi pastor o en mi liderazgo o en mi cargo o en mi esposa o en mis hijos. Tengo que pensar en Él. Cuando yo pienso en Él y le cumplo a Él, todo lo demás cae en su cuadrante. ¿Sabía usted eso? No, es que yo tengo que estar bien con el pastor. No, hermano, usted tiene que estar bien con Cristo. Usted tiene que estar bien con el que le salvó. Usted tiene que estar bien con el que lo llamó. Porque a Él solo adorarás y solo a Él servirás. Pero vamos aclarando. La elección es incondicional. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, el puro efecto de su voluntad. Ese efecto viene a impactar al ciego, viene a impactar al muerto. El poder de Dios te resucita, te vivifica con el objetivo que vengas a los pies de Cristo. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que te transforma. Entonces, el ser humano entra por la resurrección que el Espíritu Santo te da y tú pasas de muerte a vida al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a verlo detalladamente. Los calvinistas citan este pasaje para mostrar que Dios elige a los suyos antes de la creación, no en base a lo que las personas harán, según el propósito de su soberana voluntad. Es Dios quien los elige. Punto 3. Expiación limitada, sacrificio limitado. Atienda. Juan capítulo 10, verso 14-15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá Jesús habla de morir específicamente por sus ovejas. Lo que parece para los calvinistas es que indica que su sacrificio fue por los elegidos, no por todos. Ahora me detengo aquí. Escuchaba yo un comentario de una persona que decía: Calvino desarrolló un estudio. Los discípulos de Calvino reconfiguraron estos estudios y sacaron las
5 propuestas de la teología reformada. Estos 5 puntos de aprobación total, elección incondicional, expiación ilimitada y gracia irresistible y perseverancia de los santos. Esto lo desarrollaron discípulos de Calvino, no lo hizo Calvino, dicen algunos comentaristas. Al final de cuentas se le atribuye a él por los escritos que él dejó, pero no tenemos a ciencia cierta cómo interpretó él esta declaración, si él estaba hablando de los elegidos de aquí al final de los tiempos o de los elegidos de aquí nada más a los que se iban a sumar. Al final de cuentas todo cae en una especulación y vamos a verlo con la contraparte de los hermanos arminianos. Ahorita estamos estudiando el teocentrismo, el centro es Dios, dentro de la teología reformada que viene de la mano de los calvinistas. Estamos en el punto 4. Gracia irresistible. O sea que cuando Dios te dice ven, tú tienes que venir y no te puedes resistir. Entonces aquí es donde empiezan los argumentos. Dice Juan 6:37. Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y el quien a mí viene, no le echo fuera. La gracia de Dios es eficaz y no puede ser resistida por aquellos a los que Dios ha elegido traer a Cristo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, esta gracia es tan irresistible que tú puedes estar metido en la profundidad de la cueva, en el lodo cenagoso, en la perdición más grande de cualquier lugar del planeta, y de ahí te saca Dios para su gloria, porque dice que lo más vil y menospreciado usó Dios para avergonzar lo sabio. La perseverancia de los santos, punto 5. Son los 5 puntos de la teología reformada. Dice acá, perseverancia de los santos. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Este versículo es clave para la enseñanza de que Dios persevera a los creyentes hasta el final. O sea que yo tengo el deseo de pecar, pero el Espíritu Santo me redarguye y me retrae, me detiene. Pero en muchas ocasiones el deseo de pecar, a consecuencia que yo he dejado mi mente al deleite del pecado y no a escudriñar la Escritura, a orar, a ayunar, entonces yo estoy perdido. Entonces este versículo es clave para enseñar que Dios te cuida, que Dios te guarda a través de su Espíritu Santo hasta el final, asegurando que los verdaderos salvos no perderán su salvación. Ahora, algo que quiero anexar dentro del becerrito de oro que la gente anda cuidando, es que si la salvación es eterna, ¿en qué momento caduca? ¿O es que hay una salvación intermitente al estilo las luces del arbolito? ¿Hay salvación ahora? Ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Hay salvación de esa? Porque si la salvación es eterna, ¿en qué momento deja de ser eterna? ¿En qué momento la palabra eterna se llama intermitente? Analícelo. Se lo dejo como un comentario para que usted medite acerca de lo que es eternidad y la palabra que se le antecede, que es salvación. El arminianismo. Estos son antropocéntricos. Antropo es hombre. Hombre, antropos. Hombre. Entonces el centro es el hombre. El hombre está en el centro y Dios tiene que girar alrededor del hombre. La Biblia tiene que girar alrededor del hombre. Y por eso hoy existen los pseudoapóstoles. Un montón de personas charlatanas. No digo que todas. Hay algunos que sí tienen con honestidad el deseo de servir,
Pero desde el momento en el que quieren ponerse un título de Maximus Rex, ya va mal. No, siervo pónganse. Imagínense que a modo de comentario, 12 discípulos, pregunto, ¿por cuántos de los 12 lloró Jesús? Por ninguno. ¿Por cuántos? ¿Sabe por qué lloró Jesús? Por un cuate, por un amigo, por él lloró. ¿Lloró por Pedro? Lloró por Juan. Entonces, hermano, ¿en qué posición quieres estar? ¿Apóstol o amigo de Cristo? Lo dejo a tu criterio. Analiza. Es importante que usted vaya corrigiendo esos pequeños problemas teológicos. Entonces, muchas de las iglesias pentecostales, de las iglesias apostólicas, de las iglesias que tienen apóstoles, con todo respeto, son antropocéntricas. El centro es el hombre, la Biblia gira alrededor de este individuo, y la iglesia gira alrededor de este individuo, la doctrina gira alrededor de este individuo. Este individuo se fumó un gran churro de marihuana y se le ocurrió inventar una su doctrina de que esto y que lo otro, y los hongos y el floripón, y la gente, amén, gloria a Dios. Porque como el apóstol lo dijo, el apóstol está al mismo nivel de la Biblia. La Biblia todavía está un rango abajo, porque como el apóstol de nuestra misión internacional de alcance cósmico, entonces lo que dice el apóstol está por encima de la Biblia. Nunca. Corrija eso. Toda palabra que salga de la boca de un expositor de las Escrituras, desde un púlpito, se llame como se llame, arcángel o querubín, tiene que ser filtrada la palabra a través de la Escritura. Lo que él está diciendo tiene que venir a un filtro que es la palabra de Dios. Este antropocentrismo pone al hombre como un papa. Entonces muchos tienen papa en la iglesia. Y de ahí viene la gran fumada de la paternidad, y de ahí sacan el gran alucín de la cobertura. Son alucinantes los conceptos dentro del antropocentrismo. El centro es el hombre y un montón de chifladurías que parece la teología de los tres chiflados, la doctrina de los tres chiflados, y todo el mundo dice amén, gloria a Dios, porque el individuo, que es el centro, no es la Biblia, no es Dios, no es Cristo, no es el Espíritu Santo, es Él. Como Él es el centro, antropocentro, el hombre es el centro, entonces tenga cuidado, esto es bien delicado. Y ahorita me estoy metiendo a ciertas dificultades haciendo este tipo de comentarios, pero es indispensable, como dijo Pablo en Gálatas, si yo estuviera ansioso, parafraseando, en querer agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces yo quiero agradar a Dios, porque el becerrito no lo tengo. Al único que le sirvo, al único que adoro, al único que amo y al único que le dedico mi tiempo es a Dios, por encima de cualquier becerrito de oro. El arminianismo, aunque sigue siendo una teología cristiana enfocada en Dios, tiene un enfoque, tiene una línea más antropocéntrica. El centro es el hombre, porque resalta la importancia del libre albedrío. Aquí cuando usted oye a los predicadores desde los púlpitos hablar del libre albedrío, ya sabe que ellos tienen ciertos destellos o facetas o bases fundamentales del arminianismo. El humano tiene que salvarse, tiene que ejercer un efecto sobre la salvación.
Según esta postura, la respuesta del ser humano a la gracia de Dios es la clave de la salvación. Por ejemplo, la elección condicional. Dios elige según la fe del individuo. O sea, la fe del individuo. Y mire qué controversial. La fe del individuo, pero ¿quién te dio la fe? Y si la fe es un regalo de Dios, entonces lo que tú tienes, ¿de quién es? ¿Quién lo puso ahí? ¿Con qué objetivo lo puso? ¿Para qué lo puso? O sea que si tú correspondes, lo haces porque Dios puso tanto el querer como el hacer. Entonces, todo esto hay que irlo nivelando. Yo no digo que los primeros que acabamos de estudiar son los certeros y estos son los incorrectos. No, de cada uno hay que sacar lo precioso y lo vil, hay que deshacerse de ello. Como dice el texto, escudriñarlo todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. La depravación parcial, punto 1, de las 5 posturas arminianas, en respuesta a las 5 posturas calvinistas o de la teología reformada. Esta es la teología arminiana pentecostal. Usualmente la mayoría de las iglesias pentecostales se mueven en este concepto, arminiano. La depravación parcial o la gracia previniente, punto 1. Dice Juan 12:32, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aunque el pecado afecta a la humanidad, Cristo atrae a todos. Lo que los arminianos interpretan como una gracia ofrecida universalmente, o sea, que es para todos, que capacita al ser humano para responder. Entonces, ¿quién es el que te llama? ¿Quién es el que te capacita? Entonces, cuando tú das la respuesta, es una respuesta que viene a consecuencia de. Es como que te ganaste la medalla de oro, pero para que te ganaras la medalla de oro en los 100 metros planos, tuviste que entrenar, desvelarte, comprometerte, ser perseverante y darle. Entonces, ¿de dónde viene la consecuencia? Del compromiso. ¿Y quién te comprometió? Fue Dios. ¿Y quién te llamó? Fue Dios. Pero acá se está hablando de que la depravación es parcial, o sea que yo no estoy muerto. Yo estoy como que con el ojo abierto, entonces estoy medio muerto. Y cuando Dios me llama, es como estoy medio muerto, yo puedo levantar la mano y decir, voy a recibir a Jesús. O sea, o estás muerto o estás medio muerto. Y la Biblia no dice que hay nadie medio muerto, dice que todos estamos muertos. Hay que corregir. Entonces vamos avanzando. La elección condicional. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. A los expatriados, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre. Este texto se utiliza para definir y defender que la elección de Dios está basada en un conocimiento previo de quienes responderán en fe, no en una elección arbitraria. Lo que ellos están diciendo es que Dios no te eligió desde antes de la fundación del mundo, solo así por así. No, ellos están diciendo que Dios te elige por tu respuesta en fe. Si Dios te elige desde antes de la fundación del mundo, ¿Dios tendría que esperar llegar hasta el 2024 para ver el resultado de tu decisión? Si Dios es omnisciente y dentro de la omnisciencia de Dios, Él te hace el llamado, es porque Él ya está claro cómo vas a responder en el 2024. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo sabía. Entonces aquí mucha gente se salta la presciencia o la omnisciencia de Dios, que es casi lo mismo. Presciencia es todo lo que sabe de antemano y la omnisciencia es todo lo sabe. Amén. Entonces, aquí lo que se está explicando es que el ser humano elige de acuerdo a la fe que recibió de parte de Dios. Entonces yo decidí salvarme. No es que decidió Dios salvarme,
Si decidió Dios salvarme, es teocéntrico. Pero si yo decido salvarme, entonces recae en mí la responsabilidad. Y por eso, como recae en mí la responsabilidad de la salvación, por eso yo hago un becerrito de oro de la salvación. Y ando adorando a la salvación en vez de adorar a Dios. La expiación limitada. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo indica que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, no es por unos cuantos, como dicen los calvinistas. Y aquí yo tendría que decir que estoy de acuerdo con los hermanos arminianos. Y yo no puedo decir que Cristo murió por unos cuantos. Yo tendría que decir que Cristo murió por todos, pero al final de cuentas, dentro de lo que Dios permite en su voluntad, es que usted tiene la oportunidad de rechazar a Dios. Es lo que la gente en el arminianismo le llama libre albedrío. Pero no tendría que ser libre albedrío, sino que tendría que ser libre voluntad, que es total y absolutamente diferente al libre albedrío. Son dos conceptos parecidos, pero no iguales. En uno, Dios te da la capacidad de tomar conciencia a través de lo revelado por la palabra y la iluminación del Espíritu Santo. Y en la otra, tú decides sí, no, porque tú eres dueño y señor de tu vida, de todo tu ser. Como que muy ambiguo, ¿verdad? Pero no quiero ahondar en esa temática. Punto 4, la gracia resistible. Para los calvinistas es irresistible y para ellos es resistible. O sea, yo le puedo decir a Dios no. Y aquí hay un texto bíblico. Hechos 7:51. Libro de Hechos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí se observa que el Espíritu Santo puede ser resistido por los seres humanos, lo que apoya la idea de que la gracia de Dios no es irresistible, sino resistible. Recuerde, mi hermano, que en ciertos momentos se le habla a alguien de que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Esta persona dice que no, pero ahí la persona no es que esté resistiendo, sino que simplemente la luz de Cristo no le ha resplandecido. Y como la luz de Cristo no le ha iluminado, él todavía sigue muerto en sus delitos y pecados. Y él sigue inclinado en sus pensamientos a la corriente del mundo. Cuando esta persona, la luz de Cristo, le ilumina y el Espíritu Santo le capacita, llenándolo de fe, esta persona se da cuenta de que su vida es un asco y que tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador para que tome otro curso su vida. Pero eso lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo me resista y otra cosa es que no esté en el kairos de Dios. El kairos de Dios es el tiempo perfecto en donde Dios hace el milagro en el tiempo humano a la vista de todos. La caída de la gracia. Punto 5 de la corriente teológica de los hermanos arminianos. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Quiere decir que la persona que se alejó de los caminos del Señor, ya ni le hablemos de que reconcilie, porque él ya es leña para el infierno. A eso se le llama hiperarminianismo. Una cosa es que tú seas arminiano pasivo y digas, bueno, la verdad de las cosas es que yo no estoy claro. Yo creo que la salvación se pierde, pero no sé por qué, ni cómo, ni cuándo. Pero hay otros que dicen, no, desde que se salió de la iglesia, él es un impío, es un apóstata, él está destinado a la hoguera. Hay gente que habla así.
y discrimina y rechaza a los hermanos que han caído. ¿No dice la palabra que si el uno cae, el otro está para qué? Y cuando habla de caída, ¿habla de que me tropecé y me golpeé la rodilla? ¿O está hablando de algo más espiritual, más metafísico, más teológico? Este pasaje parece sugerir que es posible que una persona que ha experimentado la salvación pueda caer en una condición en la que no pueda ser restaurada. Se perdió la salvación, ya, se perdió, está perdido. A continuación, las convergencias y las divergencias entre la corriente calvinista teocéntrica y la corriente arminiana antropocéntrica. Las convergencias, ellos ambos creen en la necesidad de la gracia de Dios para salvación. Tanto unos como otros están de acuerdo en que sin la gracia de Dios ningún ser humano puede ser salvo, aunque difieren en cómo se entiende la aplicación de gracia en ambos como esencia. O sea, la gracia es resistible o irresistible. Eso lo dice acá Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ambos coinciden que la salvación es por gracia, no por méritos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Punto 2. La centralidad de Cristo para salvación. Ambas corrientes teológicas enseñan que la salvación solo es posible a través de Jesucristo. Primera de Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tanto calvinistas como arminianos aceptan que la salvación viene exclusivamente por Cristo. Punto 3. La autoridad de las Escrituras. Ambos consideran que la Biblia como palabra inspirada de Dios y la única autoridad final en cuanto a la doctrina. A modo de comentario, en Mateo 23:9 dice: a nadie llaméis Padre, porque ya tenéis un Padre en los cielos. Entonces, ¿de dónde sacaron la fumada de la paternidad? Por ahí oía un loco en las redes sociales que dice que ser apóstol es cualquier tontera, que ser pastor es cualquier tontera, ser padre espiritual es lo máximo. Hermano, esa gente que fuma antes de subir al púlpito droga, hágame favor, no le ande siguiendo la corriente de su drogadicción. Esta gente no tiene fundamento bíblico. Dice Mateo 23:9, a nadie llaméis Padre, porque un Padre tenéis en los cielos. Entonces, ¿de dónde carajo sacaron eso de paternidad espiritual? ¿De dónde sacaron esa locurita de la cobertura? ¿Qué es cobertura? El único que te puede dar cobertura es Dios, a través de la preciosa sangre de Cristo en el lavamiento de pecados, a través de la investidura ministerial y a través de la adopción de hijo de Dios, no hijo de cualquier vago que diga que yo soy tu padre espiritual o que tú estás bajo mi cobertura. Una cosa es que haya un pastor general y pastores asociados, pero desde que el chiflado empieza a decir soy el pastor general y estos son pastores bajo mi cobertura, ese individuo ya se desvió, está en apostasía. Hay que orar por él. No es que perdió la salvación, está desviado, porque mucha gente cree en su antropocentrismo. Él es el centro del ser humano, y como él tiene las máximas revelaciones, él no busca consejo, él no busca amigos que sepan de teología, él no busca personas que manejen la estructura teológica y las bases fundamentales de la fe a través de las escrituras. A nadie consulta, y como a nadie consulta, cae en la estratagema del enemigo guiándolo al error. Tremendo, ¿verdad? Entonces la escritura es la máxima autoridad. Segunda de Timoteo 3:16
toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia de Dios. ¿A fin de qué? Estés preparado para la buena obra. Pero ¿quién te va a corregir? ¿Quién te va a redarguir? ¿Quién te va a instruir? La Biblia, y aquel que entiende la palabra, la interpreta a la luz de la palabra y todavía consulta a otras personas dentro de lo que ha sacado como conclusiones para un mensaje. El problema es ese, la autosuficiencia. Es que yo soy aquí la máxima, perdone. Si usted es la máxima autoridad en la iglesia, dejó de ser Cristo la máxima autoridad. Tenga cuidado. Ambos grupos sostienen que las Escrituras son la base para las enseñanzas cristianas. La importancia de la fe, aunque difieren en cuanto a cómo llega la fe en sí, es otorgada irresistible o si el ser humano colabora con ella. Ambas consideran que la fe en Cristo es crucial para la salvación. Unos, la fe, regalo de Dios, y otros, yo me conseguí esta fe, no sé de dónde la saqué, pero aquí está. Y yo decidí recibir a Jesús. Entonces hay que tener cuidado, la importancia de la fe. Romanos 10, 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Ambos están de acuerdo en que la fe es necesaria para ser salvos. ¿En qué difieren? La soberanía de Dios y el libre albedrío. Punto 1. Aquí están las diferencias. Los calvinistas, Dios elige incondicionalmente a quienes serán salvos y su elección no depende del libre albedrío humano. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Este versículo destaca la soberanía de Dios en la predestinación. Los arminianos, Dios otorga libre albedrío al ser humano para que acepte o rechace su oferta de salvación, Deuteronomios 30:19. La verdad es que bases bíblicas para sostener las dos posturas hay, pero hay que agarrar un poco de cada una y entrelazarlas, porque las dos son bíblicas. Unas dicen que el ser humano tiene que esforzarse, otras dicen que Dios es el que lo va a hacer todo. Unos, como el ser humano es el que se va a esforzar, ahí es donde caemos ya en inclinarnos y levantar ídolos humanos y empezar a adorar hombres que se llaman apóstoles. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este texto sugiere que el ser humano tiene la capacidad de escoger un fundamento basado en el libre albedrío. Punto 2, el alcance de la expiación. Los calvinistas dicen que la expiación es limitada, solo murió Jesús por unos cuantos, por el rebaño, por los escogidos. Los arminianos dicen que la salvación, la muerte de Jesús es universal y Cristo murió por todos. Para los calvinistas, Juan 10, 14, 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Para los arminianos, primera de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por todos los pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Está claro? Uno dice que es limitada la muerte de Jesús para los escogidos y los otros dicen que es ilimitada para todo ser humano que a Dios pues le plazca salvarte en el instante que Él decida. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay vida, hay esperanza. La gracia resistible y la gracia irresistible. Calvino, los calvinistas, el
la gracia de Dios otorgada a los elegidos es irresistible, es decir, que aquellos a quienes Dios llama, inevitablemente tienen que responder. Dice Romanos 9:15 al 18, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera de que de quien quiere, tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Pablo aquí enseña que aquellos que el Padre llama, vendrán a Él, lo que sugiere una llamada irresistible. Para el arminiano, él se puede resistir, la gracia de Dios puede resistirse, la persona puede tener su libertad de rechazar, duro de servir, vosotros resistís al Espíritu Santo, y aquí demuestra que el arminianismo pues presenta de que en un momento determinado no me da gana ir a la iglesia, y me dio la gana salirme y etcétera, o no me dio la gana recibir a Jesús el día que me hicieron la petición. Viene aquí el Kairos, viene aquí el Cronos, viene aquí la omnisciencia, y hay elementos que hay que analizar dentro de este concepto arminiano. La preservancia de los santos o la caída de la gracia. ¿Sí? Para los hermanos reformados, los verdaderos cristianos perseveran hasta el fin. Una vez salvos, siempre salvos. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto apoya la creencia calvinista de que Dios completará la obra de salvación al creyente y lo preservará de eso. Dentro del arminianismo, los creyentes pueden apartarse de la fe, pueden perder su salvación, porque es imposible que una vez fueron iluminados y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento. Aquí dice el libro de Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, que este argumento dice que hay una posibilidad de que la gente pierda la salvación. En conclusión, aunque el calvinismo y el arminianismo comparten doctrinas fundamentales como la necesidad de la gracia, la centralidad de Cristo y la autoridad de las Escrituras, difieren significativamente de cuánto y cómo opera la salvación. Estas divergencias incluyen soberanía de Dios frente al libre albedrío, el alcance de la expiación y la capacidad de resistir la gracia, y la posibilidad de perder la salvación. Cada posición se apoya en diferentes interpretaciones de textos bíblicos, lo que lo lleva a un debate teológico a lo largo de los siglos. Entonces, cuando tú dices algo, tienes que fundamentarte en qué te estás parando, por qué lo estás diciendo, cuál es la corriente que se practica en tu iglesia, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, que lamentablemente hay gente que no tiene este discernimiento y cuando se cambia de una iglesia a otra caen en un océano y no hayan una orilla a que adherirse, porque venía de una iglesia en donde te desarrollaban que Dios te llama y no puedes hacerte para atrás, y entró a una iglesia en donde dicen que Dios te llama y tú si quieres vas y si no quieres no vas. Entonces, cuando empiezan esos choques, cuando uno se cambia de iglesia, uno tiene que ir viendo qué tipo de doctrina practica la iglesia donde usted se congrega. Por eso estamos enseñando los miércoles doctrina, para que la gente vaya abriendo los ojos y se dé cuenta de qué tipo de palabra es la que usted está recibiendo.
de parte de sus pastores, en qué momento el pastor dice que cierto atuendo en la mujer le condena al infierno, o que si un pecadillo por ahí que comete el pastor y no hay pena ni disciplina ni nada, porque como él es el apóstol, él tiene libertades de darse porque él está conectado. Hermano, cuando usted pone por encima a un ser humano, cuando usted pone por encima un atuendo, cuando usted pone por encima de la palabra cualquier otra cosa, usted ya elaboró, diseñó de manera de adoración su becerrito de oro. Así que tenga cuidado. Vamos a orar por los santos y que la gloria sea de Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús enviamos esta palabra a todas las personas que tengan necesidad, a todas las personas que crean en la misericordia de Dios. Hoy, Señor, lo único que te pedimos es que tú seas el centro de nuestra vida y que no andemos lloriqueando, Padre, por algo que tú has garantizado. Si tú lo garantizas, nadie puede apartarlo de tu voluntad, ni nosotros mismos. Y si tú has dicho, ni que brinques, ni que hagas, Señor, porque tú lo has dicho, ni que yo haga lo que haga, no lo voy a alcanzar. Así que confiado en esta realidad, yo lo único que hago es buscar cómo adorarte, buscar cómo servirte, buscar cómo acercarme a ti y conocerte a ti a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este día y que la gloria sea tuya, hoy, mañana y siempre. Bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos.